Vamos a ir, por favor, al Salmo 56, versículo 3. Luego de leer la palabra, vamos a orar, pidiendo a Dios su bendición. Leo: en el día en que temo, yo en ti confío. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros clamamos a ti en el nombre de Jesús, pidiéndote que tú nos ayudes a confiar en el día del temor, en el día de la angustia, en el día de la aflicción. Concédenos poner en ti nuestra confianza y nuestra esperanza, nuestro gozo y nuestra paz. Te lo suplicamos, Señor. Haz esta obra en nosotros y convéncenos de tu amor, de que tu camino, de que tu bondad, de que tu dirección y guía son mejores que cualquier cosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el día en que temo, yo en ti confío. Así se titula este mensaje. Y este es un salmo escrito por el rey David, cuando aún no era rey. David, cuando era un hombre joven, conoció y caminó con el Señor. Y aquí en este salmo, el Salmo 56, se observa al principio del primer versículo, observará que dice Mictán de David. Estos son memorias de David, memorias que él imprimió, escritos que él imprimió en su corazón y luego en papel para recordar las obras de Dios. ¿Y qué sucedía con David al escribir este salmo? Que dice que en el día que él tenía miedo, temor, él confiaba en Dios. ¿Qué sucedía con David? En este salmo nosotros encontramos que se narra el momento en que David fue encontrado por sus enemigos, atrapado por los filisteos. Recuerden que David llegó un momento en su vida que él huía de los filisteos y también huía de su propio rey, Saúl. Saúl se ve llenado de envidia y veía a David como alguien que competía con él en el trono. Saúl aborrecía a David y David no tenía hacia dónde ir, porque de un lado estaban sus enemigos, los filisteos, los cuales le temían en gran manera y lo odiaban. Pero por el otro lado estaba su propio rey Saúl, y David tuvo que huir al desierto, muy lejos de Saúl, su rey, y muy lejos de los filisteos, a lugares desérticos donde no había nadie, cuevas. Allí dormía David. Pero hubo un día en que David cayó en manos de los filisteos, sus enemigos, y allí estaba David muy atemorizado. Lo podemos encontrar en 1 Samuel 21, 11 al 12. Cuando David cayó en manos de Aquis, rey de Gat. Este rey era un enemigo del pueblo de Israel y enemigo también de David. Y cuando David estaba allí, este hermoso salmo es el fruto de lo que sucedió, de cómo Dios libró hasta a David de este rey fuerte, Aquis, llamado Aquis, y que aborrecía a David y a Israel. David tuvo un tiempo de gran peligro, y cuando Aquis lo tenía en su mano, David se hizo el loco, literalmente, como le estoy diciendo. David se puso a hacer cosas de loco, dejó salir saliva por su boca, comenzó a hacer cosas de loco, a mirar para el cielo, a balbucear palabras raras, para que sus enemigos pensaran que era cualquier hombre, cualquier loco de la calle. Y lo logró. Logró convencer a Aquis, su gran enemigo,
de que ese no era un hombre peligroso, que era un loco de la calle, un hombre con problemas, que estaba dando vueltas y que sus hombres lo habían llevado donde él. Y aquí pregunta, ¿y para qué me trajeron a este loco? Yo tengo demasiado loco ya. Y así David se salvó, de esa manera. Y este salmo es un recordatorio de cómo Dios lo libró en ese momento de gran temor a David. Temor, porque había caído en manos de sus enemigos y nadie lo iba a salvar. Por eso el Salmo 56, versículo 3, dice, en el día en que temo, en el día de mi temor, en el día de mi angustia, en el día en que yo caigo en el lodo, en el día en que yo estoy deprimido y temeroso, en el día en que estoy afligido, en el día en que no sé qué será del mañana o de mi vida, en el día en que estoy solo y desamparado, en el día en que temo, yo en ti confío. Dios es mi fortaleza en ese día. Dice el versículo, en el día en que temo. Es decir, cuando llega el día del temor, y ese es mi primer punto. Aquí la palabra día no expresa sentimientos de un poeta, donde busca algo con que rimar sus palabras. David está diciendo algo real. Cuando llega el día de mi gran temor, cuando llega la mañana, la noche que yo no deseo, cuando estás casado o soltero, cuando estás en la tribulación, en la aflicción, hay un momento, un día, en que te llega una desgracia y un mal. Es como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Hay un tiempo señalado para todo. Hay tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay un tiempo que Dios ha señalado. Y hay un tiempo en que Dios ha señalado para la aflicción también. Hay un tiempo en que llega el temor, hermanos. Hay un tiempo de sentimientos, de dolor, de espanto. Y la palabra temor proviene de la raíz primitiva, temer, estar asustado. David dice, en el momento en que tiemblo, porque algo terrible llegó a mi casa. En ese día, por un lado Saúl y sus espadas y lanzas, y muy cerca de su cuello la espada del rey Aquis, el filisteo. Su vida se balanceaba sobre una cuerda que se podía romper en cualquier momento. Niños, imagínense a David, el héroe de Israel, ahora siendo perseguido por su propio rey. Aquel que las mujeres cantaban, David mató a sus miles, a sus 10,000. David había matado a 10,000, pero ahora huía. Huía de su propio rey y de sus enemigos. David no se jactaba, no era un fanfarrón que decía que nunca tenía miedo. Más bien, el miedo producía en él algo que le despertaba. David no era un ignorante de la situación de peligro que tenía. Él huía de Saúl y huía de los enemigos de él, también llamados los filisteos. Y él reconoció el día del temor. Él lo reconoció, el día del gran peligro. ¿Cómo puede ser que un hombre de Dios tema? ¿Cómo puede ser esto? Algunos dirán que eso sería debilidad. Sin embargo, amados hermanos, reconocer que estamos asustados, que tenemos miedo, no es una debilidad. Dios lo ve así. El temor es uno de los dones dados por Dios para que el hombre se informe del peligro que está delante de él y se ponga en alerta, en atención. El temor no es para ser menospreciado.
El temor es una señal que nuestro corazón da para que la mente esté en alerta, porque algo que puede afectar nuestra vida puede acontecer. Algo que puede destruirnos puede acontecer. Mi amado hermano, ¿tienes temor de qué pasará contigo? ¿Tienes miedo de tu esposa o de tus hijos? ¿Estás asustado por tu trabajo porque no sabes qué sucederá mañana? Déjame decirte que tu misma lucha la tuvo David y no estaba fuera del control de Dios. Dios está en su trono y todo lo que quiere, Él lo hace. David vio el temor, reconoció que había gran peligro y en ese momento Dios estaba en control. Y es posible que otros hayan pasado igual que tú por estas circunstancias. Pero yo te exhorto, mira a David, mira por un momento. En un momento su amigo el rey se puso como su peor enemigo. En un momento corría libre como un joven que ayudaba y servía a Israel. Y en otro momento huía, corría por su vida. Uno nunca sabe cuándo va a llegar la situación que nos va a afectar, el ladrón que nos va a robar. Uno nunca sabe cuándo sucederá una situación en particular. Él temió por causa justificada, al igual que tú. Y Dios no vio en David que esto fuera un pecado. ¿Qué hizo David con su temor? ¿Qué hizo David con la aflicción de su alma? Él llevó su temor a Dios. En el día en que temo, lo llevó a Dios. Él no comenzó a luchar con Dios. No empezó a preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mi esposo? Si soy un siervo de Dios, ¿por qué Dios no me libra? ¿Por qué no me da lo que necesito? Él no hizo estas preguntas. Él no se cuestionó. Él no preguntó a Dios que por qué era injusto. ¿Recuerdas a Job cuando perdió todo? Vamos a Job, capítulo 1. El libro que está antes de los Salmos, el libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Medita en tu corazón a dónde te llevan tus temores. Mira a Job cuando vio que la aflicción llegó a su vida, que la aflicción impactó su alma, que vio a sus hijos muertos, todos sus bienes perdidos. ¿Qué hizo Job? Adoró a Dios. Continuó adorando a Dios. Su vida no dependía de sus bienes. Su vida estaba guardada, escondida, protegida en Dios. Medita en tu corazón a dónde te llevan tus temores. ¿A desesperarte? ¿Tus temores te llevan a llorar, a gritar, a huir? Tal vez has venido aquí en este día esperando una solución, un maravilloso antídoto, algo que arregle todo en tu vida. Pues debo decirte que si Dios tiene para ti una respuesta, es esta. El lugar donde debes de ir a buscar respuesta para tus necesidades está en el Señor. Tu aprovechamiento en la aflicción será dependiendo de a dónde acudas. Te aprovechará la aflicción, la situación que tienes, si acudes al lugar correcto, si buscas a la persona correcta. ¿A dónde te están llevando tus temores? ¿A llorar en la cama solitariamente? ¿A perturbarte y no poder dormir todo el día?
a tomar medicamentos? ¿A dónde te va a llevar el temor? ¿A dónde llevó a David sus temores? Dice este hermoso salmo: yo en ti confío. En el día de mi temor, en el día de mi aflicción, en el día de mis luchas, yo en ti confío. Ese es un día para confiar en el Señor, para descansar en el Señor. Otra traducción nos dice: cuando yo tengo miedo, yo pondré mi confianza en ti. En ti, oh Señor. El temor no era el lugar donde descansaba el corazón de David. Él no metía su corazón en la botella del temor y lo ahogaba con el miedo y el susto. Muchos se complacen y se sientan a temblar. No tienen refugio, no tienen esperanza, no saben a dónde ir. Pierden el sueño, pierden la tranquilidad. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está quien te va a liberar? ¿Qué dice él? Cuando yo tengo miedo, cuando no sé qué hacer, cuando estoy asustado, cuando estoy en un trance y estoy paralizado, cuando mi vida corre peligro, cuando mi familia, mi trabajo, mi matrimonio corre peligro, cuando estoy en un examen, ¿qué yo hago? Yo en Dios confío. Eso es lo que yo hago. Yo en Dios confío. Yo descanso en Dios. El temor no era simplemente una alarma de sálvese quien pueda. Muchos destruyen sus vidas por causa del temor, del miedo. Muchos se suicidan por causa del miedo. Muchos hacen locuras por causa del miedo. El temor no es lo que movía o impulsaba a David a buscar a Dios. Dios de antemano, antes de que llegara el temor, Dios era su fortaleza. Antes de que llegara la aflicción, David estaba caminando con Dios. Entonces, en el día del miedo, ¿qué sucedió? Que él sabía dónde ir. Él sabía dónde acudir. Él oraba anteriormente y cuando llegó la aflicción, ¿qué hizo otra vez? Orar. Él clamó al Señor. David siempre caminaba con Dios y en el día del temor, ese día se convirtió en un lugar que guiaba su vida a Dios. La palabra confió proviene de una raíz que expresa refugio. En el día en que temo, yo en ti me refugio, yo en ti confío, yo en ti me escondo. Eso es lo que está diciendo. Cuando hay peligro, él busca dónde esconderse. ¿Y dónde se escondía David? En Dios. Se escondía en Dios, buscaba a Dios, clamaba al Señor. Un ejemplo de esto son las palabras que el Señor daba a Marta antes de llegar a la tumba de Lázaro. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Aquel que ha depositado su confianza en mí, aquel que se ha refugiado en mí, vivirá. Aquel que se refugia, que se esconde en mí, va a tener vida. Por eso David, cuando estaba en manos de Aquis, su enemigo, se refugió en Dios. ¿Y qué tuvo? Vida. Fue salvado de la mano de su enemigo. Cuando estaba a punto de ser atrapado por Saúl, David se refugiaba en Dios. ¿Y qué tenía él? Vida. Dios lo protegía. Aquel que ha depositado su confianza en mí, aquel que se refugia en mí, vivirá. Dice alguien, es un temor bendito el que nos lleva a la confianza. El temor no regenerado aleja al hombre de Dios.
el temor sin Dios aleja al hombre de Dios, pero el temor en el camino del Señor acerca al hombre a Dios. Si temo al hombre, me basta con confiar en Dios, porque Dios es más fuerte, es más grande. Dios es el Todopoderoso. Entonces tú puedes refugiarte en el Todopoderoso. Amado hermano, no se refugie en otro hombre. No se refugie en un militar. No se refugie en un presidente. No se refugie en un rey. Refúgiese en el Señor. Confíe en el Señor. Él es poderoso para librarnos. Poderoso para guardarnos. Poderoso para sostenernos. La balanza de David se inclinó completamente hacia Dios. Dios era lo único que necesitaba. Y David era como una paloma silenciosa que se escondía en su casita. Cuando llegaba la lluvia y el viento y la tempestad, David no se ponía a volar por el cielo como una paloma. David se refugiaba en Dios, se escondía en Dios, confiaba en el Señor. Esa es una de las definiciones de confiar, uno de los sinónimos. Confiar, refugiarse, creer en el Señor. Aquí David fue un tipo de Cristo, angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es un gran modelo para nosotros los cristianos. Debemos de ser hombres y mujeres que confían tranquila y silenciosamente en su Señor. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que van a Dios de manera tranquila, a clamar a su Dios, porque tú eres nuestro refugio. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé en Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? A mí se inclinó y oyó mi clamor. Del fango, del hoyo me hizo sacar. ¿Y mi pie dónde lo puso? Sobre una roca, una peña, dura y fuerte. Miren cómo el salmista dice: yo soy como una paloma. David decía: soy como una paloma que busca refugio en su protección, en su casita. David, si tú eres una paloma, ¿quién es tu refugio? ¿Quién es tu casa? Dios. Dios es mi casa. Dios es mi refugio. En Dios yo me amparo. Él me protege. Él me guarda. Él me dirige. Amados hermanos, imitemos a David. Imitemos a este hombre que pacientemente buscaba al Señor y como una paloma se refugiaba en su Dios. Él sabía que nuestro Señor es poderoso para guardarle en la angustia. ¿Es tu tema la confianza en Dios? ¿Es el ejemplo de Cristo lo que tú observas? ¿Son los héroes de la fe en lo que meditas? En tu tiempo de tribulación, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas en tu tiempo de tribulación? Yo pienso en lo malo que está la cosa. Yo pienso en mis circunstancias difíciles. Yo pienso en mi problema. Estás pensando mal. Estás actuando incorrectamente. El problema no es para que tú te ahogues en él. Es para tú llevarlo a Dios. Es para tú refugiarte en el Señor. La tribulación, nuestras angustias, deben tener como respuesta que nosotros nos refugiamos en el Señor, descansamos en el Señor. En muchos lugares creyentes están siendo perseguidos
Y muchos llegan a temblar y el temor los acorrala. El miedo los pone en una esquina y no saben qué hacer. Muchos creyentes le llega el tiempo de pagar la letra, de pagar el precio que deben, el dinero que deben. Y se ponen en una esquina a llorar. Se acorralan del miedo a que le cobren. En el día en que temo, yo en Dios confío. Busco en Dios mi refugio. Oro a Dios. Voy a su palabra. Dios tiene respuesta para los atribulados. Dios tiene respuesta para tus necesidades. Dios tiene respuesta para la persecución. Confía en el Señor. Descansa en el Señor. Ve al Señor. Que el temor no te acorrale, sino más bien que el temor te levante de tu silla y te haga arrodillarte delante del trono de la gracia, a orar, a buscar el refugio en el Señor. Medita cuando estés enfermo. ¿Cuál es el tema de tus conversaciones? ¿Eres tú y tus desdichas? Medita en el tiempo de tu angustia. ¿Cuál es el tema de tu pensamiento? ¿En qué tú estás pensando? ¿En qué tú estás meditando? ¿Solamente dándole vuelta al problema? ¿O tú oras? ¿O tú clamas al Señor? ¿O tú pones tu confianza en el Señor? Mejor sería que tu tema fuera Cristo, que te concentres en Él y no en tu problema. ¿Por qué perder el tiempo mirando la enfermedad cuando puedes tomar tu corazón, tu mente y alma y llevarlo a aquel que puede curarte? Miren a ese hombre que estaba enfermo y que no podía caminar. 4 amigos lo llevaron en una camilla y abrieron un hoyo en el techo porque no podían llegar a donde Jesús. Y lo hicieron descender con sogas hasta que estuviera enfrente de Jesús. Y allí enfrente, Jesús se acercó y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo a ti: oye, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Carga con tu lecho y vete a tu casa. ¿A dónde llevaron a este hombre enfermo? ¿A dónde el médico? Lo llevaron al médico. ¿A dónde vas a llevar tu problema? Llévalo al médico. Llévalo a Dios. ¿A dónde vas a llevar tus miedos, tus temores? A Dios. Ora. Busca en la palabra la respuesta a tu necesidad. ¿Tienes miedo? ¿Hay alguien enfermo en tu casa? ¿Están tus padres asustados? Llévalos en oración. Guíalos en oración. Te comienzas a hundir fruto de tus problemas, tus miedos y tribulaciones. Recuerda que la fe de Pedro vaciló. Y cuando esta fe de Pedro se turbó en medio del mar, comenzó a hundirse. No te creas que te va a ir bien si tienes falta de fe. No te creas que te va a ir bien con la tribulación si no oras. No te creas que te va a ir bien si no buscas al Señor. Como Pedro, comenzarás a hundirte. Comenzarás a hundirte y a hundirte y a hundirte y a hundirte hasta ahogarte. ¿Pero qué hizo Pedro? Señor, me hundo. Clamó al Señor. Clamó al que le podía librar. Querido hermano, no te dejes enterrar por el miedo. Clama al Señor. Sal de tu esquina, de tu cama. Levántate de esa cama, perezoso.
Algunos por depresión se quieren quedar acostados todo el día, deprimidos. ¿Por qué? Porque como Pedro, en medio de la aflicción, se están hundiendo más y más y más y más y más. En la aflicción la gente se hunde si no busca a Dios. El temor te va a hundir hasta ahogarte, a menos que como David vueles a tu refugio, a menos que como David corras a aquel que puede librarte de la muerte. Clama al Señor y di como decía David: en el día en que temo, yo en ti confío. Me levantaré. ¿Qué hago yo aquí acostado? Me levantaré y clamaré a mi Señor. Señor, sálvame. Corre, mi hermano, y clama al Señor. Y di como David: en el día en que temo, yo en ti confío. Di como David y corre a tu Señor y clama diciendo: Señor, sálvame, que perezco. Sálvame, Señor. Veamos, amados hermanos, algunas aplicaciones. Mi hermano, nuestros temores son cargas que debemos usar, no para que nos aplasten, no para hundirnos, sino para buscar a Dios. Echa tus cargas, tus penas, tus tristezas, tus temores a los pies del Señor Jesucristo. Ora más intensamente en tus días de tribulación. Ayuna, ora intensamente en el día de tu temor. Ora, clama al Señor. Recuerda el ejemplo de Job. Observad cómo Job clamó al Señor. Cómo Job buscaba el rostro de Dios. Cómo Job clamaba y buscaba desde temprano al Señor. Antes que los días malos lleguen, Job buscaba al Señor. Hacía provisión espiritual en el reino de los cielos. Vemos cómo Job reunía a sus hijos para orar antes del día del miedo, antes del día de la tribulación. Y cuando se encontraba solo, en medio de la aflicción, ¿qué volvió a hacer? Volvió a buscar a Dios. Volvió a su refugio. Dios es nuestro refugio. Querido hermano, cultiva una vida de piedad continua. Cultiva una vida de oración continua. No seas perezoso, ora, ayuna, antes que lleguen los días malos, para que te prepares, para que sepas qué hacer, para que tus músculos espirituales estén fuertes para la aflicción. Porque oye bien, van a venir como las olas, una detrás de otra, una detrás de otra. Y cuando tú pienses que ya se resolvió el problema, llega otra aflicción. ¿Qué harás? David dijo: en el día de mis múltiples aflicciones, yo en Dios confío. Yo en el Señor confío. Si no haces caso a esto, recuerda Proverbio 1, 24 al 26. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi represión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Eso le dice la sabiduría al necio. La sabiduría se ríe del necio cuando le llega su aflicción. Porque mucho que lo llamó, mucho que le habló, mucho que le instruyó, y él no hizo caso. Y cuando el necio le llegó el día del temor, la sabiduría se le ríe en la cara. Llegó tu día por no hacerme caso.
Que Dios nos libre, amados hermanos, de nosotros estar escuchando y no hacer nada. Que Dios nos libre, sabiendo que debemos de orar, no orando. Sabiendo que podemos ayunar, no ayunando. Sabiendo que podemos clamar a Dios, no haciéndolo. Consecuencia, hundiéndonos en la aflicción. Consecuencia del que no ora, del que no hace caso, deprimiéndonos continuamente. Ay, pero esto sí está malo. Ay, pero cuánto problema. Ay, pero yo no salgo de una. Y la que te faltan por incrédulo. Y la que te faltan por incrédulo. Podrías estar perseverando en la aflicción. Podrías estar gozoso en la tribulación. Pero no es así, porque eres una incrédula. Alguien que no confía en el Señor. ¿Por qué David fue librado? Porque confió en el Señor. Yo en ti confío. ¿Qué es lo que te va a impedir salir de esa tribulación siendo victoriosa, victorioso? ¿Qué es lo que te impide? La incredulidad, tu pecado. Eso es lo que te impide. Por eso oye la amonestación y entiende que el diablo no quiere que tú vayas a Dios, sino que seas un incrédulo. Eso es lo que Satanás quiere, que tú no confíes en el Señor, que te hundas en el miedo. Y ahora que llega la tribulación, la persecución, que tú seas uno de esos cristianos calladitos que no abren su boca. Que tú seas uno de esos cristianos que no hablan del evangelio con nadie. Que tú seas uno de esos cristianos fríos, que esperan prudentemente que pase todo para entonces testificar de Cristo. Eso no es prudencia, eso es imprudencia. Eso no es sabiduría, eso es incredulidad. Muchos deseamos que todo vaya bien, viento en popa, que todo vaya tranquilo para ver la bendición de Dios. Muchos esperan que todo esté, mire, encajado perfectamente, para entonces decir, tú ves, esta es la voluntad de Dios. Pregúntele a los discípulos que estaban siendo atribulados, a los discípulos que estaban siendo perseguidos, a los que estaban siendo afligidos. ¿Acaso no era la voluntad de Dios eso? Sí, era la voluntad de Dios que fueran perseguidos y atribulados. Pero ellos usaron sus tribulaciones y persecuciones para buscar a Dios. Otros usan la persecución y el temor para esconderse, porque son incrédulos. Amados hermanos, que nuestras tribulaciones nos hagan levantarnos para clamar a nuestro Dios y para buscar al Señor. En el día en que tengo miedo, yo, este que está aquí, en Dios confío. Yo en Dios confío. Niño, joven sin Cristo, ¿a dónde irás en el día de tu temor? ¿A dónde correrás? ¿A tus padres? ¿A dónde irás? ¿A los adultos? ¿A dónde buscarás ayuda? Está bien que busques ayuda en tus padres, en los adultos, pero sobre todo, busca a Dios. Confía en Dios. Cree en Dios. En el día del temor, busca a Dios. Confía en tu corazón en lo que Dios está haciendo. Ora, clama al Señor. Amigo que me oyes, si tú no tienes Dios,
¿qué esperanza te queda? ¿Qué esperanza te queda? Amigo sin Cristo, la esperanza de todo hombre en la tierra está en la confianza en el Señor. Ahí está la esperanza de todo hombre en la tierra. En el día de tu temor, busca a Dios, clama al Señor, pero también arrepiéntete de tu incredulidad, de tu falta de fe, que es lo que te lleva a huir de Dios. Hoy es un día de encuentro con Dios. Hoy es un día de reconciliación con Dios. ¿Quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tiniebla y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Así clama el profeta Isaías. El incrédulo, el impío, hoy es un día de salvación para ti. Confía en el Señor y clama al Señor. Si clamas, habrá esperanza para ti. Que Dios hoy te haga encontrar en Jesucristo tu refugio. Como una paloma, refúgiate en el Salvador. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos y permítenos confiar en aquel que es nuestro Salvador y Señor. Ven y bendícenos para tu gloria y susténtanos y guárdanos. En los méritos de Cristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén.